Masejet Zebahim Dafnuntet Amudalev 59a, 20 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Amar Rav, Mizbeach shenifgam kol hakodashim shenishchatu sham pesulim, mikra haya beyadenu ushchachnu. Dice Rav, un Mizbeach que sufrió un daño, un altar que tiene un daño. Todos los korbanot que le hicieron shejitá en la azara, y en el momento de la shejitá el Mizbeach estaba con este daño, el korban queda ¿qué? Pasul. Inclusive, si de inmediato después de la shejitá se arregla el Mizbeach de tal forma que el próximo proceso después de la shejitá, que es la zerika, se podría hacer en un Mizbeach shalem, en un Mizbeach completo. Aún así, el hecho que en el momento de la shejitá que se hizo en la azara, el Mizbeach estaba con un daño, había sufrido un daño, ya el korban se vuelve ¿qué? Pasul. Agrega Rabbi, dice, yo para esta halajá tenía una fuente en la Torah, tenía un pasuk, pero me lo olvidé. Dice la Gemara, Kisalik Rav Kahana Ashkejele Rav Shimon le Rabbi Shimon Berebi de Kamar Mishon Rabbi Ishmael Rabbi Yossi minayin lemizbeach shenifgam shekol hakodashim shenishchatu sham pesulim sheneemar וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך וכי עליו אתה זובח אלא כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. אמר היינו קרא דהשתמט לרב. La Gemara cuenta que cuando Rav Kahana fue de Babel a Eretz Israel, se encontró a Rabbi Shimon Berebi, que dijo en nombre de Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, esta halajá, que un Mizbeach que sufrió un daño, y mientras que estaba dañado el Mizbeach se hizo la shejitá de un korban, en la azara, el korban está ¿qué? El korban está pasul. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la fuente? Dice Rabbi Shimon Berebi en nombre de Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, la fuente es Shemot 20:21, que dice Mizbach Adamata Aseli Vezabachta alav et oloteja ve chelameja. Vezabachta, que es sacrificio. ¿Acaso el sacrificio lo puede hacer nada más alav, nada más sobre el Mizbeach? Lo puede hacer en todo el área del norte, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice alav? Dice, no, alav es biglal, por. ¿Cuándo puedes hacer shejitá de los Kodesh Kodashim en el norte? Por el Mizbeach. Cuando el Mizbeach está shalem, cuando el Mizbeach está completo, pero si tiene un daño, si sufrió un daño, no se puede hacer shejitá. O sea, aquí está la fuente, que si el Mizbeach sufrió un daño, no se puede hacer shejitá de un korban, y si lo hiciste está pasul. Dice la Gemara, cuando escuchó Rav Kahana este pasuk, esta fuente, dijo, seguramente este es el pasuk que tenía Rav como fuente para su halajá y se le había olvidado. Rabbi Yohanan amar ejadze vejadze pesulim. Bien, Rabbi Yohanan y discute con Rav, y aclaro. Otra vez, Rav, ¿qué dijo? Rav dijo que si en el momento de la shejitá el Mizbeach tiene un daño, ahí es cuando el korban está pasul. Mashma, de Rav, que si se consagró el animal, y después de consagrar el animal, después de hacerlo ekdesh, sufrió el Mizbeach un daño, y se arregló el Mizbeach de inmediato, y solo después de arreglarlo se hizo la shejitá, de tal forma que en el momento de la shejitá ya estaba arreglado, más que según Rav está ¿qué? Kasher. A pesar que sufrió un daño después de la consagración. Así vemos de Rav. Sin embargo, viene Rabbi Yohanan y discute con Rav y dice, no señor, en ambos casos, no solamente cuando la shejitá, cuando en el momento de la shejitá el Mizbeach tiene un daño, sino también si tuvo un daño después de la consagración y se arregló y el momento de la shejitá ya estaba arreglado, también en ese caso el korban va a estar pasul. ¿Por qué? Porque tenemos una regla en Kodashim que todo lo que era ra'ui para el Mizbeach y después nitja leolam, dahui leolam. Todo lo que era apto para el Mizbeach y se aplazó, aunque vuelve y se arregla, queda aplazado para siempre. En este caso, cuando lo consagraste, era apto para el Mizbeach. Después sufrió un daño el Mizbeach. En ese momento no puede hacer el Mizbeach. Entonces quedó aplazado. Entonces, si después también lo arreglas, aunque lo arreglas antes de la shejitá, pero una vez ya fue aplazado, queda aplazado para siempre. ¿Sí? Bemaipli, Rav savar baale chaim enam nitchim, Rabbi Yohanan savar baale chaim nitchim. Dice la Imana, ¿en qué discuten Rav con Rabbi Yohanan? También Rav está de acuerdo con esta regla que Raúl benitja dahui leolam. Dice, no, Rav opina que definitivamente Raúl benitja dahui leolam, pero no en baale chaim, no en animales que viven, ¿sí? Como este caso. Y es por eso que si lo consagró y estaba todo perfecto y solo después el Mizbeach sufrió un daño después de la consagración, entonces sí era apto y luego
se aplazó, pero no aplica Dahui Leolam porque es todavía un animal vivo y por lo tanto si lo arreglas después y después de arreglarlo hace shejitá, está todo perfecto. A diferencia de Rabbi Yohanan que dice, no, esta regla que Raúl Benitja Dahui Leolam aplica también en ¿qué? En Baale Haim, también en animales vivos. Y es por eso que, aclaro, es por eso que si estaba consagrado el animal y el Mizbeach sufrió un daño posteriormente, aunque lo arreglaste de inmediato antes de la shejitá, el hecho que estaba Raúl y Nitja Leolam, a pesar que es Baale Haim. seguimos. מי טבעי כל הקדושים שהיו עד שלא נבנה המזבח, ואחר כך נבנה מזבח פסולים. נבנה דחויים מי קרני הוא. אלא עד שלא נהרס המזבח. נהרס היזקון לאו. אלא עד שלא נפגע המזבח ואחר כך נפגע המזבח פסולים. ולא תרוץ כמתרץ. אימה שנשחטו. La Gemara viene y pregunta en contra Rav de una baraita. Y aclaro cómo es el orden de esta pregunta. La Gemara trae una baraita. No está clara la baraita. La explica y a base de esa explicación pregunta en contra de la opinión de Rav. ¿Qué opina? Que opina que Baale Haim, que cuando son vivos, cuando son animales vivos, si Raúl Benitja, lo da Leolam. ¿Sí? No decimos que Nitja Leolam, no decimos que quede aplazada para siempre. Y si después se arregló, se puede usar sin problema. Entonces la Gemara me pregunta en contra de esta opinión de Rab, de una baraita. La baraita dice lo siguiente, presten atención. Todos los animales que se consagraron para el Mizbeach, o sea, para Corbán, Achelón ibna Mizbeach, aparentemente se refiere que antes de que se construyó el Mizbeach a través de Bnei Agolá, o sea, antes de que se construyó el segundo Bet Hamikdash, se consagró en el momento que todavía ¿qué? No había Bet Hamikdash Sheni. Y después se construyó el Mizbeach. Después de que consagraste el animal, o sea, otra vez, consagraste el animal, no había Mizbeach, no había Bet Hamikdash. Después de que lo consagraste, ahí fue cuando se construyó el Mizbeach, ahí fue cuando se construyó el Bet Hamikdash. Dice la baraita, pasul. Dice la hermana un segundo. Si esta es la explicación, no me cuadra. ¿Por qué? Porque esto es un caso que no era Raúl Benitja, sino era Dahui Meikara. Dahui desde un principio era aplazado. Porque en el momento que lo consagraste, no había Bet Hamikdash, no había Mizbeach, según lo que acabamos de decir en la baraita. Y en este caso hay un mahloket. Y uno de los Omaraim opina, un mahloket, y una de las opiniones dice que cuando es Dahui Meikara, cuando de un principio estaba aplazado, pues cuando pasa la razón por la cual estaba aplazado, se puede sin problema se puede proceder a hacer el corbán. Entonces, si la explicación de la baraita es como acabamos de decir, tenemos una pregunta de la baraita en contra de esta morá, entonces no puede ser que la morá va en contra una baraita, entonces no puede ser que esta es la explicación de la baraita, entonces tenemos que decir que la explicación de la baraita es otra. Por ende tenemos que decir que la versión, y por ende la explicación es otra, ¿sí? ¿Cuál es la versión nueva que la Gemara intenta decir para esta baraita? Todos los animales que fueron consagrados antes de que se dañó el Mizbeach, antes que se destruyó el Mizbeach, o sea, antes de la destrucción del primer Bet Hamikdash. O sea, que en el momento de la consagración había Mizbeach, había Bet Hamikdash, ¿sí? Y después antes de la Shejitá, consagraste, cuando había Bet Hamikdash, se destruyó, y ahorita ¿qué hay? No hay Bet Hamikdash, ¿sí? Y después de un par de décadas se construyó ¿qué? El segundo Bet Hamikdash. Es cuando nos enseña la baraita que no se puede usar ese corbán en ese animal que fue consagrado como corbán en el segundo Bet Hamikdash. ¿Por qué? Porque al principio, el momento de la consagración, fue que apto, porque había Bet Hamikdash Rishon. Después Nitja, era Raúl al principio, después Nitja, porque no había nada. Y después se construyó, o sea, a pesar que se construyó el segundo Bet Hamikdash, ahorita es Raúl, la halajá es cuando Raúl Benitja, Dahui Leola. ¿Sí? Y no es Dahui Mikano, entonces no hay pregunta en contra de ese mora. Pero, dice la hermana un segundo, esa es la razón por la cual queda inválido para siempre. Queda inválido en esa época, mejor dicho, esa es la razón por la cual cuando se construye el segundo Bet Hamikdash queda inválido, porque al principio era Raúl Benitja y por lo tanto Dahui Leolam queda desplazado para siempre. No, hay otra razón por la cual está pasul. Porque es Zaken el animal, pasaron varias décadas y Zaken es sumum, cuando está viejo el animal es sumum, como un Cohen. Cuando es Zaken, cuando empieza a temblar, no puede ser Cohen, tiene un mum igualmente el animal. Entonces no hay que llegar a Raúl Benitja Dahui Leolam, es Zaken. Por eso la Gemara hace un tercer intento en la explicación de esta baraita, o mejor dicho, una nueva versión con una nueva explicación. En verdad la baraita se refiere a decir, dice la Gemara, que todos los animales, escuchen bien, que fueron consagrados cuando había Mizbeach,
pero todavía no sufrió ningún daño el Mizbeach, o sea, estaba completo el Mizbeach. Y en ese momento se consagró. Y después de consagrarlo, Nifgama Mizbeach. Después de consagrarlo, sufrió un daño el Mizbeach. Ahí es cuando dice la varita pasul, mashma, que inclusive si lo arreglas, está pasul. Inclusive que lo arreglas, está que pasul. ¿Por qué? Porque ya que era apto al principio. Y después quedó aplazado, aunque lo vuelvas apto otra vez, decimos que cuando era apto al principio y aplazado, queda aplazado, Raúl Benitja, Dahui Leolam. Pero un segundo, aquí es Baale Jaim. Aquí es un animal vivo. Vemos que decimos Raúl Benitja, Dahui Leolam, o Raúl Benitja, Nitja Leolam, también en Baale Jaim. Pregunta en contra Rab que dice que en Baale Jaim no decimos esto, en Amnitjim. Así pregunta la Gemara en contra, responde la Gemara un segundo. De por sí esta baraita no está clara y por eso tuvimos que decir dos intentos de dos versiones diferentes con dos explicaciones diferentes. ¿Sí? Entonces, si ya vas a decir una nueva versión y a base de eso me estás preguntando, la respuesta es, te voy a decir qué poner en la baraita, una palabra más y no hay pregunta. Yo voy a explicar la baraita, dice la Gemara, para que cuadre con Rab, que todos los animales que fueron consagrados, no solamente consagrados, todos los animales que le hicieron shejitá, no consagrados nada más, todos los animales que le hicieron shejitá antes de la pegima, antes de que sufrió, un segundo, sí, antes de que sufrió un daño el Mizbeach, y después sufrió un daño, ahí es que está ¿qué? Ahí es que está pasul. ¿Por qué? Porque entonces ahí cuadra perfectamente con Rab, que solo después de la shejitá es cuando decimos que Raúl Benitja, Nitja Leolam, y aquí en el momento de la shejitá, el Mizbeach estaba ¿qué? El Mizbeach estaba completo, ¿sí? Después de hacer la shejitá fue que el Mizbeach sufrió un daño. Entonces también si después arreglas el Mizbeach, aunque lo arreglas de inmediato, para la zerika, todo decimos que ¿qué? Ya que era apto al principio. Y después, Nitja Leolam. Aquí sí lo decimos porque el animal ya murió, ya no es Baale Jaim, y entonces cuadra perfectamente con Rab. Entonces hay que agregar la palabra, responde Alemán, hay que agregar la palabra, no que nada más consagraron al animal y todavía no han hecho shejitá, no, hicieron shejitá antes de que Nifgam el Mizbeach. Entonces una pregunta en contra de Rab. Seguimos. Ve'amar Rabbi Rab, Mizbeach sheneekar, maktirim ketoret bimkomo, que de amarraba, modea ya Rabbi Yehuda bedamim, ajanami, modé Rab bedamim. Bien, la Gemara y pregunta, o formula una segunda pregunta en contra de Rab, que de hecho es una contradicción en la misma opinión de Rab. Rav Gile, de nombre de Rab, en otro lado, sí, en un segundo, o sea, Rab Gile, de nombre de Rab, o sea, Rab, dice, escúchenme, que el Mizbeach apenmi, el Mizbeach interno, si se fue del lugar, se fue, no está ahí, ¿sí? ¿Qué uno hace normalmente el Mizbeach interno? Ketoret, incienso. Si uno no tiene el Mizbeach apenmi, puede hacer el Ketoret, ¿en dónde? En el piso, en donde estaba el Mizbeach apenmi, en donde debería de estar, ¿sí? En el piso, en el lugar del Mizbeach Penimi, ¿sí? Dice la Gemara, vemos que el Mizbeach Penimi, aunque no esté completo, no que esté dañado, aunque no esté en absoluto, puedes usarlo sin problema en ese lugar. El lugar del Mizbeach puedes usarlo. Entonces, ¿cómo puede ser que Rab dijo en la primera alajá de Rab, cómo puede ser que dijo que Kodashim, que le hicieron shejitá en el momento que el Mizbeach estaba ¿qué? Pagum, el momento que el Mizbeach estaba Pagum, el Corbán está Pasul, ¿sí? No me cuadra. La Gemara entiende en el momento de la pregunta que comparamos Mizbeach Penemi con Mizbeach Hitzoni, ¿sí? Entonces la Gemara pregunta, repito, si Rav Gidel, el nombre de Rav, dice que cuando el Mizbeach Penemi no está, puedes hacer el Ketoret en el lugar de eso, o sea que no nada más cuando sufrió un daño, y está ahí sufrió un daño, sino aunque no está completamente, puedes hacer el Ketoret ahí. ¿Cómo puede ser que Rav dice al principio, en la primera alajá, que Kodashim, que se le hicieron shejitá en la Azara cuando el Mizbeach sufrió un daño, pero está ahí, está pasul? Si él mismo dice, respecto al Mizbeach Penemi, aunque no está, no pasa nada, no me da que aquí también debería ser, cuando tiene un daño, no pasa nada. Dice la Gemara, responde la Gemara a través de lo que dice Raba más adelante, Dafsame Hamud Aleph 60, respecto a otra cosa, pero de ahí aprendemos para acá. Hay una opinión de un Taná llamado Rabbi Yehuda, que él opina que todo el piso de la Azara tiene santidad, no solamente de Azara, sino de Mizbeach. Vamos a ver ahorita dónde sale esta opinión de Rabbi Yehuda. O sea que el piso de la Azara tiene santidad de ¿qué? De Mizbeach. Viene Rabba y dice, no,
Todo lo que dice la viuda que tiene santidad el piso de la Zara de Mizbeach, como Mizbeach, es únicamente respecto a Ktarat Temurim, únicamente respecto a las partes sacrificiales, que no solamente la puede hacer en la parte superior del Mizbeach, sino también en el piso de la Azara. El piso de la Azara, igual que tiene la santidad del Mizbeach para Ktarat Temurim. Pero respecto a la sangre, salpicada de la sangre, también Rabbi Yehudá, que dice que el piso de la Azara tiene santidad de Mizbeach, está de acuerdo que respecto a la sangre, únicamente se puede ¿en dónde? En el Mizbeach Mamash, y no en el piso. ¿Sí? Así dice Raba respecto a la opinión de Rabbi Yehudá, que la vamos a ver ahorita, esta opinión de Rabbi Yehudá. ¿Sí? Así dice Raba. Repito, Rabbi Yehudá dice que el piso de la Azara tiene santidad del Mizbeach. Dice Raba, todo es únicamente respecto a las partes sacrificiales, que se puede hacer no solamente sobre el Mizbeach, sino también en el piso. Pero respecto a la salpicada de la sangre, no es así. Y se puede hacer la salpicada de la sangre no en el piso, sino únicamente ¿en dónde? En el altar. Dice la Gemara. Aquí también, en la opinión de Rab, podemos decir lo mismo. Todo lo que dice Rab, que no se requiere Mizbeach, y puedes usar el lugar del Mizbeach, es únicamente para el Mizbeach Penimí. El Ketor. Cuando no está el Mizbeach Penimí, ahí puede hacer en su lugar el Ketoret. Pero puede ser que Rab mismo, a pesar que dice que Mizbeach Penimí no necesita que esté Mizbeach y puede usar el lugar para el Ketoret, Rab mismo va a estar de acuerdo que respecto a la sangre que se coloca en el Mizbeach Achitzoni, que eso sí se requiere que haya un Mizbeach, un Mizbeach completo, como y lo aprende el pasuk que dice Vezabachta Alav, como vimos al principio de la clase, Alav, que tiene que estar completo. Y por eso es que dice Rab que si se hizo Shechitá unos korbanot cuando el Mizbeach Hitzoni sufrió un daño, no está completo, no está Shalem, el korban está pasul. Ok, ya que mencionamos la opinión de Rabbi Yehudá, el Taná Rabbi Yehudá, la Gemara nos dice dónde es que está esta opinión y dónde es que vemos que él opina, dónde vemos, básicamente, dónde está esta opinión, dónde vemos que él opina que el piso de la Azara tiene santidad, no solamente de Azara, sino también de Mizbeach, de altar. Y Raba ya dijo que eso es nada más respecto a Ktarat Temurim, únicamente respecto a las partes sacrificiales. Pero bueno, esto de Raba lo vamos a ver también más adelante en la próxima clase. Dice la Gemara, May Rabbi Yehudá. ¿Dónde vemos esta opinión de Rabbi Yehudá? Dice la Gemara de Tania. Bayom ha'u kidash hamelech et toch echatzer vegomer. Ki mizbach ha'nechoshet asher lifnei Hashem katon me'achil. Devarim kichtabam divrei Rabbi Yehudá. Amar lo Rabbi Yossi, valo כבר נאמר 1000 עולות יעלה שלמה למזבח ההוא. ואילו בבית עולמים, הוא אומר ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לשם בקר 22,000, etc. וכשאתה מגיע לחשבון עולות ולמניין אמות, זה גדול מזה. אלא, מהו קטון מאכיל? כי האדם אומר לחברו, פלונין אנסו, הוא פסול לעבודה. ורבי יהודה שפירקה אמר רבי יוסי, רבי יהודה לטעמי דאמר מזבח שעשה משה גדול היה. דתניא 500 אורך ו500 רוחב. דברים ככתבם תראה רבי יוסי. רבי יהודה אומר נאמר כאן רבוע ונאמר להלן רבוע. מה להלן מאמצעיתו היה מודד, אף כאן מאמצעיתו היה מודד. ועתה מנהלן דכתיב ואריאל 12 אורך ב12 רוחב רבוע לארבעת רבעיו ותניא ואריאל 12 לכל רוח. או אינו אלא 12 ל12. כשהוא אומר אל ארבעת רבעיו מלמד שמאמצע הוא מודד. אוקיי. Hay una baraita, llamémosla la primera baraita, que dice lo siguiente. Hay un pasuk respecto a las grandes cantidades de korbanot que trajo Shlomo en el día de la inauguración del Bet HaMikdash. ¿Sí? Aclaro, ¿sí? Hagamos una pequeña introducción. Hasta el momento que se construyó el Bet HaMikdash, o mejor dicho, cuando Shlomo construyó el Bet HaMikdash, el Mizbeach externo era que Mizbeach Abanim. Era un Mizbeach de piedras, fijo en el piso. Antes de la inauguración del Bet HaMikdash, antes del día de la inauguración, inclusive al principio del reinado de Shlomo, o sea, antes de que se inauguró el Bet HaMikdash, al principio de su reinado, y mucho antes también, el Mizbeach era el que había desde Moshe, ¿sí? Ese que estaba en Gibón, pero bueno, es el Mizbeach HaNechoshet, un Mizbeach de cobre, ¿sí? Ok. El día de la inauguración del Bet HaMikdash que hizo Shlomo, el pasuk en Melahim tomo 1, capítulo 8, versículo 64 nos dice que ese día Kidesh HaMelech et toch echatzer, consagró el rey, ¿qué rey? Shlomo, la parte interna del patio, o sea, refiriéndose al piso del patio. ¿Por qué?
Ki asasham, dice el pasuk, ki asasham et haolah vetamincha vet chelbea shelamim, ki mizbeach hanejot asher nivnei Hashem, katon meachil et haolah vetamincha, porque hizo ese día muchísimos korbanot, haolah, mincha, chelbea shelamim, muchos, y el mizbeach hanejoshet, ¿cuál es el nejoshet? El de Moshe, pero vamos a ver que en verdad se refiere al de Shelomo, y le llaman nejoshet porque al fin y al cabo el de Shelomo vino en vez del nejoshet, entonces sí le decidieron llamar nejoshet, pero dos explicaciones vamos a ver, pero de todas maneras, dice, porque el mizbeach hanejoshet, o sea, corrijo. Mizbeach hanejoshet, Bepashut es el de Moshe, ¿sí? Vamos a ver ahorita dos explicaciones, ¿sí? Vuelvo y corrijo. Repitamos otra vez. El pasuk dice respecto a Shelomo, que el día de la inauguración, ¿sí? Repito para que quede claro, es Mizbeach hanejoshet, me vas a referir a Mizbeach hanim, por eso repito. El día que Shelomo Amelech inauguró el Bet HaMikdash, dice el pasuk que Melahim tomó 1, capítulo 8, versículo 64, que ese día el Kidesh Amelech etoje Hatzer, consagró el rey Shelomo, la parte interna del Hatzer, o sea, el piso del Hatzer. ¿Por qué? Porque hizo muchísimos korbanot. Y el Mizbeach hanejoshet, Asher Lifnei Hashem, y el Mizbeach hanejoshet que estaba enfrente de Hashem, que aparentemente se refiere al nuevo que pusieron. ¿Cuál es el nuevo que pusieron? El de Shelomo, ¿sí? El de Shelomo, que es el Mizbeach hanim. ¿Por qué le llama Mizbeach hanejoshet? Porque al fin y al cabo el Mizbeach hanim vino en vez del Mizbeach hanejoshet. Así vamos a ver más adelante en la Gemara. Pero de paso se refiere al de Shelomo, ¿sí? Ya que el Mizbeach hanejoshet, el Mizbeach habanim de Shelomo, que estaba enfrente de Hashem, era muy pequeño para poder recibir a todos esos korbanot. Por eso es que el rey Shelomo tuvo que consagrar el piso de la Azara. Entonces, ¿cómo se explica este pasuk? Rabbi Yehuda opina que estaban kipshuto, como acabamos de decirlo ahorita, que Shelomo consagró el piso de la Azara con santidad de que no solamente de Azara, sino de Mizbeach, para que puedan hacer ahí la actara de todos los korbanot. ¿Por qué? Porque el Mizbeach que construyó Shelomo, el Mizbeach habanim, el pasuk le llama Mizbeach hanejoshet. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante en la Gemara, porque al fin y al cabo vino a reemplazar a Mizbeach hanejoshet. Era, no obstante, más grande que Mizbeach hanejoshet de Moshe, pero todavía era muy pequeño en relación a los korbanot que le llegaron que tenía ese día de la inauguración. Por eso es que tuvo que consagrar el piso para poder hacer la actara en el piso. Así explica Rabbi Yehuda. Sin embargo, viene Rabbi Yossi y dice, no señor, no me cuadra que esta sea la explicación. No obstante, ese es el pashtut del pasuk, ese es el kipshutó del pasuk, pero no me cuadra que sea así. ¿Por qué? Porque escuchen bien, respecto al Mizbeach hanejoshet, respecto al altar de Nejoshet que había en el tiempo de Moshe, ¿sí? Que se usó hasta que Shelomo construyó el Bet HaMikdash y lo cambió a Mizbeach habanim, está escrito sobre ese Mizbeach hanejoshet que Shelomo hizo antes de la inauguración del Bet HaMikdash, o sea, antes que cambió al otro, ¿sí? Está escrito, Elef olot yale Shelomo la Mizbeach hahu, que Shelomo alcanzó a colocar 1000 olot, 1000 korbanot, ¿en cuál? En el Mizbeach hanejoshet, en el de Moshe, ¿sí? Antes de que inauguró el Bet HaMikdash, ¿sí? En un día, a diferencia del Mizbeach habanim que hizo Shelomo en el Bet Olamim, que se refiere al Bet HaMikdash, ¿sí? Está escrito, ¿sí? Que cuando empezaron a usar el día de la inauguración del Bet HaMikdash, que es cuando cambiaron al Mizbeach habanim, está escrito que Shelomo, ¿cuántos korbanot hizo ahí? Vacas, toros, 22,000. Ovejas, corderos, 120,000. En total, ¿cuántos korbanot hubo ahí? Shelamim, Olá, todo en total, ¿cuánto hubo? 142,000. Y si nosotros venimos y hacemos un cálculo de la cantidad de korbanot que hicieron en cada uno de estos dos Mizbejot, Mizbeach hanejoshet, Mizbeach habanim, en relación al tamaño de los altares, vamos a ver que efectivamente el segundo, el de Shelomo, era más grande. ¿Por qué? Explico. El cálculo es así. El Mizbeach hanejoshet de Moshe está escrito en la Torah, Hamesh amot orej ve Hamesh amot roja. Todo esto lo dice Rabbi Yossi, que discute con Rabbi Yehuda. 5 amot largo, 5 amot ancho. O sea que tenías 25 amot, 25 amot cuadrados. ¿Cuánto era el tamaño de la ma'arajá, de la hoguera, de la pira en donde quemaban las partes sacrificiales, que es lo que tiene que ver con nosotros? ¿Cuánto era el tamaño? Entonces, si tenías 5 por 5, quitemos una amá de cada lado, donde estaban las esquinas. O sea, ya nos quedan, ¿qué? Una amá de cada lado son 2. Entonces 5 menos 2 ya son 3.
Después otra amá de todo alrededor para que el Cohen pueda ¿qué? Pasar, caminar. Otros dos quitamos, ¿qué nos queda? Una amá por una amá. Significa que la hoguera en el Mizbeach HaNechoshet, la marajá era de ¿cuánto? De una amá cuadrada, una sola. A diferencia de el Mizbeach Avanim que construyó Shelomo, que la hoguera solamente era 20 amot por 20 amot. ¿Están escuchando? No, 20 amot por 20 amot. ¿Sí? La hoguera, solo la hoguera. ¿Que significa cuántos amot cuadrados? 400. O sea que la marajá del Mizbeach HaNechoshet era una amá cuadrada. La marajá, la hoguera, la pira, el fuego del Mizbeach Avanim de Shelomo era 400 veces más, 400 amot cuadradas. Ok, ahorita veamos la cantidad de cada uno. En el Mizbeach HaNechoshet, en la marajá de Mizbeach HaNechoshet era una amá cuadrada. ¿Y cuánto se hizo? Dice el pasuk ahí. ¿Cuánto se pudo hacer en ese Mizbeach? ¿Cuánto Shelomo mismo hizo en ese Mizbeach antes de que inauguró el Bet HaMikdash? Antes de que hizo el Mizbeach Avanim, hizo 1000. 1000 en una amá cuadrada. Significa que al tener 400 amot cuadradas, ¿cuánto podría ser? 400,000. ¿Y cuánto fue que hizo Shelomo ese día de inauguración? 142,000. Dice el hermano, un segundo, tienes shefa, tienes abundancia de lugar en el nuevo que hizo. Entonces viene Rabbi Yossi y le pregunta a Rabbi Yudá, ¿cómo tú, Rabbi Yudá, puedes decir que la explicación del pasuk es Kipshuto, que Shelomo construyó un segundo, que Shelomo consagró el piso de la Azará, porque el Mizbeach que construyó Shelomo, el Mizbeach Avanim, era muy pequeño para recibir a los 142,000. ¿Qué estás hablando? Si el Mizbeach HaNechoshet podía recibir en un metro cuadrado 1000, en aquí podía recibir 400. Si recibió 142,000, no había que hacer nada con el piso. Suficiente todo en ¿dónde? En el Mizbeach. Por esta pregunta, Rabbi Yossi dice, tenemos que decir que la explicación de este pasuk no es como dijo Rabbi Yossi, no es Kipshuto, sino es diferente. Y agrega unas cosas que no están escritas en la Gemara aquí, están más adelante, pero las agrego para que tengamos la explicación más completa. Así explica Rabbi Yossi, cuando el pasuk dice que vino el rey y consagró lo interno del Hatzer, lo interno de la Azará, el piso de la Azará, realmente no se refiere que lo consagró a nivel santidad del Mizbeach, sino se refiere que lo consagró el piso de la Azará para que tenga kedushá de Azará y pueda colocar ahí ¿qué? El Mizbeach. Cuando después dice el pasuk Mizbeach HaNechoshet, ki Mizbeach HaNechoshet asher lifnei Hashem katon me'achil. Hasta ahorita explicó la primera explicación, Rabbi Yudá, que se refiere al Mizbeach Avanim, pero todavía lo llamaba Mizbeach HaNechoshet porque vino en vez de Mizbeach HaNechoshet. Dice, no. Mizbeach HaNechoshet, cuando dice pasuk, se refiere literal, no al Mizbeach Avanim de Shelomo, sino se refiere al Mizbeach de ¿quién? De Moshe, el de cobre. ¿Sí? ¿Y qué es Katón Meachil? Que era pequeñito. ¿Por qué era pequeño? ¿Por qué le llaman pequeñito? O sea, que era pasul. Como cuando una persona le dice a su compañero respecto a un Cohen que está inválido, ¿qué le dice? No le dice ese Cohen está inválido, no es bonito decir así, está pasul, sino que decimos, ese Cohen está ¿qué? Bajito, ¿sí? Enano, bajito, refiriéndose que en verdad está pasul. Igualmente aquí, el pasul cuando dice Mizbeach HaNechoshet se refiere al Mizbeach HaNechoshet de Moshe, y cuando dice Katón Meachil era pequeño, o sea era pasul. ¿Por qué era pasul? Porque ese pasul está hablando del día de la inauguración. La inauguración se puso en vez ¿cuál? El nuevo Mizbeach, el de Shelomo, el de Avanim, entonces quedó inválido ¿cuál? El Mizbeach HaNechoshet. Así explica ¿quién? Así explica Rabbi Yossi. Bien, la Gemara dice, bueno, ¿y qué va a hacer Rabbi Yudá con el argumento de Rabbi Yossi? Rabbi Yudá, otra vez, Rabbi Yudá explica que el Mizbeach Avanim de Shelomo, ¿sí? Era muy pequeño para poder recibir a los korbanot de la inauguración, los 142,000. ¿Qué va a hacer con la pregunta de Rabbi Yossi? Creemos que si el Mizbeach HaNechoshet podía recibir 1000, ese podía recibir 400,000. Dice la Gemara, escuchen bien. No hay pregunta en contra de Rabbi Yudá. Porque Rabbi Yudá cuadra con lo que él dice en otro lugar, en una segunda baraita. Rabbi Yudá opina, como vamos a ver en la baraita, que el Mizbeach de Moshe no era como las medidas que dijimos hasta ahorita, 5 por 5 amot, sino era más grande todavía. Y según este cálculo, ya no hay pregunta de Rabbi Yossi. Escuchen por qué. La baraita dice lo siguiente. Respecto al Mizbeach HaNechoshet de Moshe, dice el pasuk en Shemot 27:1, Hamesh amot orech ve Hamesh amot rojav. 5 largo, 5 ancho. Rabu ahí Mizbeach, cuadrado será. Dice Rabbi Yossi, literal, 5 por 5, 25 amot cuadradas, que es lo que entendimos hasta ahorita sobre el Mizbeach de Nechoshet de Moshe. Viene Rabbi Yudá y dice, no señor, el Mizbeach no es, este pasuk, no es Kipshuto, si no lo interpreto a través de una Gezerah Shavah. Está escrito en este pasuk, en el Mizbeach Nechoshet de Moshe, Rabua, Hamesh amot rojav, Hamesh amot rojav, Rabua ahí Mizbeach.
Y está escrito la palabra Rabúa también en Yehezkel 43:16, que es el Mizbeach de la profecía de Yehezkel. También dice la palabra Rabúa. Aprendemos que es de la Shabbat. De la misma manera que ahí, en la profecía de Yehezkel, las medidas mencionadas no son medidas de ancho largo, sino son medidas que se miden del centro, para abajo, para arriba, para la derecha y para la izquierda. Igualmente aquí cuando dice 5 largo, 5 ancho, no es el total del ancho, total del largo, sino del centro se mide para arriba 5, para abajo 5, para el lado derecho 5, para el otro 5. De tal forma que el Mizbeach era ¿cuánto? 10. Y antes de seguir explicando, ¿dónde vemos que, dónde vemos de qué? En el Mizbeach de la profecía de Yehezkel, efectivamente se mide el centro del punto medio del Mizbeach. Y te voy a explicar, ahí la medida que dice el pasuk es Shtemestre, Orej Beshtemestre Roja, es 12. Y el pasuk dice, Ve'ariel Shtemestre Orej Beshtemestre Roja, Rabu el Arbaat Revav. Se mide 12 del centro. ¿Quién dijo? Puede ser que son 12 en total. ¿Sí? No, porque está escrito al Arbaat Revav, el Arbaat Revav, que son 4 cuadros. Significa que cada cuadro tenía 12 por 12. Si hay 4 cuadros, cada uno tiene 12 por 12, tenemos un total de ¿cuánto? 24 por 24. O sea que el 12, la medida 12 es del centro. Entonces la Gezerá Shabbat es así. Si en la profecía de Yehezkel las medidas mencionadas, hay Gezerá Shabbat entre Yehezkel y Mizbeach Nehoshet de Moshe. En ambos dicen Rabúa. Y aprendimos lo siguiente. Si en Nebuat Yehezkel la medida que dice ahí es del centro, ¿sí? Para arriba, para abajo, derecha, izquierda. Igualmente aquí cuando dice Rabúa y dice que la medida es 5, es 5 del centro. 5 para abajo, 5 para arriba, 5 para la derecha, 5 para la izquierda. De tal forma que el Mizbeach Nehoshet de Moshe Rabbeinu, ¿cuánto medía realmente? No 5 por 5 amot, sino que 10 por 10. Y ahorita hagamos el cálculo. Así opinaría ¿quién? Rabbi Yehuda. No kipshutó del pasuk, sino a través de una Gezerá Shabbat interpretamos que es desde el medio. 10 por 10. 5 del medio, que son total 10 por 10. Y si es así, hagamos un cálculo. Si era 10 por 10, quítale una amá. Vamos a ver cuánto era la marajá, en la parte del fuego. Quítale una amá de los dos lados, de las esquinas, quedan 8. Quítale otras 2 amot de cada lado para que el Cohen pueda pasar, quedan ¿qué? 2 menos 6. Entonces la marajá era de 6 amot por 6 amot, que son ¿qué? 36 amot cuadradas. 6 por 6, 6 por 6, 36 amot cuadradas. En relación al otro, que era la marajá, ¿cuánto? 20, que era 20 por 20, o sea, 400. ¿Sí? ¿Cuánto es 36? 400 dividido entre 36, 11.11. Digamos 11 para redondear. O sea, que el Mizbeach Nehoshet era 1 de 11 en relación a ¿qué? Al Mizbeach de Shalom. Entonces, según esto cuadra perfectamente. ¿La opinión de quién? La opinión de Rabbi Yehuda. ¿Cuántos korbanot se hizo en el Mizbeach de Moshe en 36 amot cuadrados? 1000. ¿Sí? Por 11, ¿son qué? 11,000. ¿Y cuánto había el día de la inauguración de Shlomo? 142,000. Dice la viuda, ¿ya entiendes por qué expliqué lo que expliqué? Que en el primer pasuk, en la primera baraita, era Katón Meajil. Efectivamente, el Mizbeach que hizo ¿quién? El Mizbeach Habanim que hizo Shlomo, efectivamente era pequeña en relación a los korbanot que llegaron. Porque también si tú comparas este Mizbeach con el Mizbeach de Nehoshet, el Mizbeach Habanim con el Mizbeach de Nehoshet, podías haber puesto 11,000, no 142,000. Por eso tuvo que ¿qué? Por eso la viuda explica que era literal, que era pequeño para los korbanot que recibió, y por eso Shlomo, por eso así explica la viuda, por eso Shlomo tuvo que consagrar el piso de la Azara. Ok. Seguimos. Ver a Biosí. כי גמר גזרה שווה בגובה ודגמיר. דתניא ושלוש אמות קומתו דברים ככתבן דרבי יהודה. רבי יוסי אומר, נאמר כאן רבוע ונאמר להלן רבוע. מה להלן גובו פי שניים כאורכו, אף כאן פי שניים כאורכו. אמר לרבי יהודה, ולא כבר נאמר, אורך החצר 100 באמה וקומה 5 אמות וגומר. אפשר כהן עומד על גבי המזבח ועבודה בידו וכל העם רואים אותו מבחוץ? אמר לו רבי יוסי, ולא כבר נאמר ותקלה חצר את מסך פתח שערי חצר אשר למשכן למזבח סביב, מה משכן 10 אמות? אף מזבח 10 אמות. ואומר כלאים 15 אמה על הכתף. ומה תלמוד לומר 5 אמות? משפת המזבח ולמעלה. ומה תלמוד לומר? ו3 אמות קומתו. ומה תלמוד לומר ו3 אמות קומתו, misfat sobev ulemal. Explicamos esta parte. Bien, la Gemara dice, bueno, aquí explicamos en la segunda baraitá, en la última baraitá, cómo interpreta Rabbi Yehuda este pasuk de Hamesh Amot, hace que será Shabbat Rabúa de Yehezkel. De la misma manera que ahí las medidas es desde el centro, igualmente aquí
En el Mizbach, Anehoshet, Ajitzoni de Moshe, es desde el ¿qué? Desde el centro. Bien, la Gemara dice, bueno, eso es Rabbi Yehuda. ¿Qué va a hacer Rabbi Yossi con esa Gezerah Shabbat? Porque él no la interpreta para lo ancho y para la medida del Nehoshet. ¿Por qué? Porque él dice que es 5 por 5. ¿Qué va a hacer con esta Gezerah Shabbat? Dice la Gemara, Rabbi Yossi difiere con Rabbi Yehuda en 2 puntos. Él está de acuerdo que hay una Gezerah Shabbat, pero él usa la Gezerah Shabbat, difiere en 2 puntos. Primero usa la Gezerah Shabbat no para el área ancho, no para el área, o sea, el ancho por largo, sino para la altura. Primera diferencia. Segunda diferencia, escuchen bien, a diferencia de Rabbi Yehuda que hace Gezerah Shabbat Rabúa, ¿de dónde? Del Mizbeach de Yehezkel hasta el Mizbeach Ajitzoni Nehoshet de Moshe. Él opina que el Rabúa se hace del Mizbeach Hapenimi de Moshe hacia el Mizbeach Ajitzoni de Moshe, que también el Mizbeach Hapenimi está escrito Rabúa, ¿sí? Como está escrito en la Baraita. Respecto a Mizbeach Nehoshet de Moshe, está escrito Shalosh Amot Komato. ¿Qué altura tenía el Mizbeach Nehoshet de Moshe? ¿Sí? ¿Qué altura? Dice el Pasuk en Shemot 27.1, 3 amot de altura. Dice Rabbi Yehuda, Kipshuto, 3 amot de altura, literal. Viene Rabbi Yossi y dice, no podemos explicarlo así. ¿Por qué? Porque tenemos una Gezerah Shabbat de Rabúa. Entre Mizbeach Nehoshet Ajitzoni y Mizbeach Nehoshet Apenimi, de Moshe, ambos de Moshe. Ambos está escrito la palabra Rabúa. ¿Sí? De la misma manera que en el Penimí, ahí dice que ¿qué era? ¿Cuánto era el Penimí? 1 amá por 1 amá y altura 2 amot. O sea que la altura era el doble de lo ancho y largo de arriba. Entonces, igualmente, el externo era que, también el externo, tenemos que decir que la altura era el doble de la parte de arriba. Y según Rabbi Yossi, ¿cuánto era la parte de arriba? Según Rabbi Yossi, 5 por 5. Entonces, el doble de 5, ¿cuánto es? 10. Entonces, la altura era ¿qué? 10. Lo aprendemos a través de Gezerah Shabbat. Viene Rabbi Yossi, un segundo. No me cuadra. ¿Qué me acabas de decir? Que Mizbeach externo. Entonces, otra vez, sale que Rabbi Yossi usa la Gezerah Shabbat Rabúa. 2 diferencias con Rabbi Yehuda. Una, que es para la altura y no para el área. Y 2, que la Gezerah Shabbat, el Rabúa, lo aprendemos ¿de dónde? De Mizbeach Hapenimi de Moshe hacia Mizbeach Ajitzoni de Moshe, y no de Mizbeach Yehezkel hacia Mizbeach Ajitzoni de Moshe. Perfecto. Y por eso interpreta Rabbi Yossi que la altura tenía 10 amot. Viene Rabbi Yehuda y le pregunta a Rabbi Yossi, un segundo, no me cuadra. Porque respecto a las medidas del Mishkan, está escrito en el Pasuk, ahí en Shemot 27:18, Vekomah Hameshamot, que ahí aprendemos que las mejitzot, ¿qué significan las mejitzot? Las paredes, las cortinas, ¿sí? Que estaban cubriendo la parte interna del Mishkan, todo lo que había alrededor, lo que separaba, ¿sí? Las mejitzot, lo que separaba, que tiene una altura Hameshamot. ¿Qué es Hameshamot? 5 amot. Entonces sale que el Mizbeach tenía 10 amot de altura según Rabbi Yossi. Y el Cohen estaba arriba y la pared que cubría todo esto era mucho menor. ¿Que acaso es normal de que la pared sea más baja que el Mizbeach y todo el mundo vea al Cohen ahí con la sangre haciendo todas estas cosas? No es bonito, no es tenido una privacidad. Así le pregunta Rabbi Yossi. Le responde Rabbi Yossi, pero ¿quién te dijo a ti que la altura de las mejitzot son solo Hameshamot? Te basas en ese pasuk que mencionamos de Vekomah Hameshamot, eso no es Kipshuto. ¿Cuál es la prueba mía? Porque hay otro pasuk, Bamidbar 4:26, que dice que el Kal'e Hatzer, Masach Petach Share Hatzer, o sea, lo que estaba alrededor, sobre el Mishkan y sobre el Mizbeach, Sabib. Sobre el Mishkan y sobre el Mizbeach. Hacemos Sekesh entre Mishkan y Mizbeach. De la misma manera que las paredes, las mejitzot que cubrían el Mishkan, tenían que tener mínimo 10 amot, porque esa era la altura del Mishkan, para cubrir necesitaba 10 amot. Igualmente, Hekesh, el Mizbeach también necesita mínimo, ¿qué? 10 amot. Los Mefarshim preguntan, ¿para qué necesitas Hekesh? ¿Sí? Si era todo el mismo lugar, el Mishkan y el Mizbeach estaba todo ahí, entonces si aquí era 10, aquí también era 10, no hay que llegar a Hekesh. Pero bueno, eso entre paréntesis. ¿Sí? Y efectivamente sigue diciendo aquí Rabbi Yossi, que efectivamente hay otro pasuk en Shemot 38, versículos 14 y 15, que las paredes esas, la altura tenía que 15 amot. Entonces sí cubría la altura del Mizbeach, que era 10. Entonces, ¿por qué el otro pasuk dice 5 amot? Dice, no, porque era 5 amot que sobresalía la pared por encima del Mizbeach. 5 amot no es desde el piso. 5 amot, si la altura del Mizbeach era 10, total de la pared era 15. 5 amot sobre el Mizbeach. ¿Sí? Así le responde Rabbi Yossi. Sigue Rabbi Yossi diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el otro pasuk? Que dice Shemot 27:1, que la altura del Mizbeach Nehoshet Ajitzoni de Moshe era de ¿cuánto? 3 amot. ¿Qué va a hacer con ese pasuk? Dice, no, 3 amot del Sobev. El Sobev tenía una altura de 6 amot, como ya hemos dicho en las clases anteriores, más 3 amot. Esa era la parte superficial, la base del Mizbeach. Y obviamente había una más, que eran las esquinas. Total, 10 amot. Cuando dice Shalosh amot komato, no eran que era el total 3 amot del Mizbeach, sino 3 amot por encima del Sobev. Eso era ya el techito del Mizbeach, y encima había todavía las esquinas, que era una mamás, total 10. Ok, sigue diciendo la mera Rabbi Yehuda, Kigamir Gezerah Shabbat,
Berochbau de Gamir. Ule Rabbi Yehuda haka mitchaze. Nei de Cohen mitchaze, avodat de Badol mitchaze. Bishlama le Rabbi Yehuda inu dichtiv kiddash. El Rabbi Yossi, mai kiddash. Leamid bamizbeach. Bishlama le Rabbi Yossi. Bueno, leamos y te explico. Ainu dichtiv katon. El Rabbi Yehuda, mai katon. Achi kamar mizbach avanim shasa shelomo tachat mizbach הנכושת, katon hava. במאי פליגים, מר סבר דנים חוץ מחוץ, ואין דנים חוץ מפנים, ומר סבר דנים כלים מכלים, ואין דנים כלים מבניין. Y con esto acabamos. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Rabbi Yehuda, ¿sí? Opina que el pasuk hay que explicarlo, depende de qué pasuk. Kichtavam, kipshuto, ¿sí? O sea, respecto al pasuk que dice Shalosh amot komato, el mizbeach hachitzoni de Moshe, dice el pasuk que tenía ¿qué? 3 de altura. Es kipshuto que tenía 3 de altura. Pero aquí es de la Shabbat, Rabúa. Dice, no. Rabbi Yehuda había dicho antes que el Rabúa no es para la altura, sino para qué. Él difiere 2 cosas con Rabbi Yossi. Rabbi Yossi que es para la altura, Rabbi Yehuda dice que no es para la altura, sino para qué, para el área. Entonces no hay problema con la que es de la Shabbat. Adicionalmente también tiene una diferencia en la que es de la Shabbat, que la que es de la Shabbat no se aprende mizbeach hachitzoni de Moshe, de mizbeach penimi, sino mizbeach hachitzoni de el mizbeach de Yehezkel. Pero de todas maneras, para la pregunta que teníamos, Rabbi Yehuda dice que la altura es Shalosh Amot Kipshuto, porque va a ser con la que será Shabbat Rabúa. No, el Rabúa es para el área y no para la altura. Sigue preguntando la Gemara lo siguiente. Rabbi Yehuda, escuchen bien, Rabbi Yehuda argumentó en contra de Rabbi Yossi que, según Rabbi Yossi, que la altura del Mizbeach era ¿cuánto? 10 amot, sale, según el entendimiento de Rabbi Yehuda, que las paredes era ¿cuánto? 5 amot. La pared es 5 amot. Entonces viene Rabbi Yehuda y dice, si la pared es 5 amot, Rabbi Yehuda entiende que la pared del Mizbeach es 5 amot. Y le preguntó por eso a Rabbi Yossi, tú dices que el Mizbeach tenía una altura de 10 amot, tengo un problema. Si la pared es 5 amot, que así entiende Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi refuta eso después, pero responde después que es diferente, pero que no es así. Pero Rabbi Yehuda entiende que es 5 amot de altura y el Mizbeach es 10, y según Rabbi Yossi el Mizbeach es 10. Entonces viene y le pregunta a Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, si la pared tiene 5 amot de altura, entonces ¿cómo puede ser que el Mizbeach sea más alto y todo el mundo vea al Cohen haciendo allá arriba? Respondió Rabbi Yossi, no, en verdad no hay problema. ¿Por qué? Porque en verdad no es 5 amot, es 5 amot por encima del Mizbeach. O sea que son 15. Pero de todas maneras Rabbi Yehuda entiende que son 5 en total. Y como son 5 en total de altura, viene y le pregunta a Rabbi Yossi, mira, según tu opinión, que el Mizbeach tenía 10, no me cuadra, porque se va a ver todo lo que está haciendo el Cohen, no es teniut. Dice un segundo, ¿y según Rabbi Yehuda sí te cuadra? No entiendo que Rabbi Yehuda le está preguntando a Rabbi Yossi. También según Rabbi Yehuda mismo hay pregunta, porque Rabbi Yehuda mismo dice que no obstante el Mizbeach tiene ¿qué? 3 amot de altura. Entonces efectivamente está por abajo de la mejitza de 5. Pero cuando el Cohen se para encima de esos 3 amot, ¿cuánto mide una persona lo más bajito? 3 amot. Entonces, ¿cuánto hay en total? 3 amot de altura del Mizbeach más 3 amot de la persona, ¿cuánto es? 6. Entonces también sobresale sobre esos 5 amot y no es tzanua. Responde la hermana, sí, sobresale la cabeza, la parte superior del cuerpo, pero las manos y la parte inferior del cuerpo no. Entonces no se va a ver lo que está haciendo el Cohen, entonces no hay problema de tzeniut. Sigue preguntando la Gemara. Vuelve al majloque entre Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi que vimos al principio de esta sugía, ¿sí? Respecto a la explicación del pasuk en Melahim tomo 1, capítulo 8, versículo 64. El pasuk que habla sobre la inauguración del Bet HaMikdash cuando Shlomo lo construyó, dice que el rey Shlomo consagró el piso desde la Azara. Entonces dice la Gemara, según Rabbi Yehuda, ¿sí? Que el Mizbeach era relativamente, el Mizbeach construyó Shlomo era más grande que el anterior, pero relativamente era chiquito. No había suficiente para poder captar a todos los korbanot. Entonces, ¿qué significa que Kiddush Hamelech Toch HaChatzer que consagró el patio del Hatzer como que con santidad de qué? De Mizbeach. Pero según Rabbi Yossi, que el Mizbeach construyó Shlomo definitivamente tenía suficiente para captar los 142,000 animales. Entonces, ¿para qué está escrito que Kiddush Etaritzpal Shem Mizbeach? ¿Para qué está escrito que consagró el piso de la Azara? ¿Para qué tenía que consagrarlo con intención de Mizbeach? No es necesario, era suficiente todo en el Mizbeach. Dice, no. Según Rabbi Yossi, la explicación sería, como ya le dijimos antes, pero no, en la Gemara no está escrito explícito, ahí me dijimos extra para entenderlo bien allá, pero la fuente está aquí. Dice, según Rabbi Yossi, el rey Shlomo consagró el piso de la Azara, no con santidad de Mizbeach, según esa explicación, sino con santidad de Azara para poder poner el Mizbeach en él. Sigue preguntando la Gemara, otra pregunta, ahorita sobre Rabbi Yehuda. Este mismo pasuk que habla sobre la inauguración que Shlomo hizo en el Bet HaMikdash, ¿sí? Dice que
La Gemara entiende en este momento que Mizbeach HaNechoshet, que dice que Mizbeach HaNechoshet Lifnei Hashem Katón, ¿cuál es el Mizbeach HaNechoshet? ¿Cuál es el Mizbeach HaNechoshet? El de Moshe. ¿Sí? Nosotros ya adelantamos antes y explicamos que más adelante vamos a ver que en verdad no se refiere a Mizbeach HaNechoshet, sino se refiere a Mizbeach HaBanim, y le llama Mizbeach HaNechoshet porque ese fue el que reemplazó a Mizbeach HaNechoshet. Pero eso es lo que la Gemara va a responder después. Pero aquí la Gemara entiende en este momento que es Mizbeach HaNechoshet, literal el de Moshe. Y la Gemara le pregunta, según Rabbi Yossi, que el Mizbeach que hizo Shelomo era suficiente grande para poder captar a todos los corbanos en el día de la inauguración, ¿sí? Pero el de Moshe no era, porque nada más cabía 1000, y se necesitaban 11,000 según el cálculo de Rabbi Yossi, si recuerdan, ¿sí? Entonces entiendo por qué el Pasuk dice que el Mizbeach HaNechoshet era pequeño, y por eso tuvimos que cambiar a uno nuevo, ¿sí? Al Mizbeach HaBanim. Pero según Rabbi Yehuda, ¿qué dice que qué? Según Rabbi Yehuda, ¿qué dice que el Mizbeach HaBanim, el Mizbeach HaNechoshet era pequeño, el Mizbeach HaBanim era más grande, pero todavía no era suficiente para recibir a 142,000? ¿Por qué el Pasuk dice sobre el Mizbeach HaNechoshet que era pequeño? Más que el Mizbeach HaBanim no. No, también el Mizbeach HaBanim era pequeño en relación a lo que necesitaba. Y por eso tuvo que consagrarse según Rabbi Yehuda que el piso de la Azara como Mizbeach. ¿Por qué el Pasuk dice que Mizbeach HaNechoshet era pequeño? Más que Mizbeach HaBanim no. Según Rabbi Yehuda también Mizbeach HaBanim era pequeño. O sea, no era suficiente. Responde la hermana, no. Cuando el Pasuk dice Mizbeach HaNechoshet, ¿sí? Según Rabbi Yehuda, no se refiere al Mizbeach HaNechoshet de Moshe, sino se refiere al Mizbeach HaBanim, al que hizo Shelomo, que también ese era pequeño porque no era suficiente. ¿Por qué le llama Mizbeach HaNechoshet si es Mizbeach HaBanim? ¿Por qué? Porque el Mizbeach HaBanim, ya que vino a reemplazar al Mizbeach HaNechoshet, por eso le llama Mizbeach HaNechoshet. Pero en verdad se refiere a Mizbeach HaBanim. Y dice el Pasuk que también el de Moshe, también el de Shelomo, perdón, ¿era qué? Era pequeño. ¿Sí? ¿Cuál era tu pregunta? ¿Por qué Mizbeach HaNechoshet era pequeño? Más que Mizbeach HaBanim. No. Más que Mizbeach HaBanim no era pequeño, sino era suficiente grande. Según Rabbi Yehuda, también era pequeño. También no era suficiente. No, cuando el Pasuk dice que era Katón no se refiere que el Mizbeach HaNechoshet era pequeño, sino se refiere que también el de Shelomo era pequeño, porque ese Mizbeach HaNechoshet entonces no Mizbeach HaBanim. Le llaman al Mizbeach HaBanim Mizbeach HaNechoshet, ya que viene a reemplazar el de Mizbeach HaNechoshet. Y por último, la Gemara explica que si se recuerdan, mencionamos que hay un majluk entre Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi respecto a la que será Shabbat de Rabúa a Rabúa, ¿sí? Y hay dos diferencias entre ellos, ¿sí? Una sale de otra, pero dos diferencias entre esas, ¿sí? Según Rabbi Yehuda, hacemos Gezerá Shabbat, ¿qué? Hacemos Gezerá Shabbat del Aria. Según Rabbi Yehuda, hacemos Gezerá Shabbat Rabúa Rabúa del Mizbeach de Yehezkel, del Mizbeach Hitzoní de Yehezkel, el Mizbeach Hitzoní de Moshe Rabbeinu, sobre el Aria. Y según Rabbi Yossi, hacemos Gezerá Shabbat Rabúa Rabúa del Mizbeach HaPenimí de Moshe, al Mizbeach Hitzoní del mismo Moshe sobre la altura. La Gemara dice, ¿por qué cada uno? Listo, en los tres, en el Mizbeach HaPenimí de Moshe, en el Hitzoní de Moshe y en el Hitzoní de Yehezkel está escrito la palabra Rabúa, pero ¿por qué cada uno decide irse del Penimí? ¿Por qué uno decide estudiar? Lo que estamos aprendiendo, el derivado aquí es el Mizbeach Hitzoní de Moshe. Pero ¿por qué cada uno hay más lo que en la fuente? Uno dice que es Mizbeach HaPenimí de Moshe, o sea, Rabbi Yossi, y Rabbi Yehuda dice que es Mizbeach Hitzoní de Yehezkel. ¿Por qué? Dice la Gemara, discuten lo siguiente. Rabbi Yehuda opina, cuando una Gezerá Shabbat, y tengo dos opciones de qué fuente hacer la Gezerá Shabbat, prefiero comparar fuera con fuera, Hitzoní con Hitzoní, y no fuera, y no Hitzoní con Penimí. Y por lo tanto, ya que el derivado que estamos queriendo aprender para él es cuál, el Mizbeach Hitzoní de Moshe, prefiero estudiarlo de una fuente de que el de Yehezkel, que también te habla de qué, Mizbeach Hitzoní. Por esto lo comparo Rabúa con Yehezkel y te digo que es sobre el área y no sobre la altura. Sin embargo, Rabbi Yossi viene, no, prefiero compararte cli con cli y no cli con binyan. Utensilio con utensilio que se refiere en el aspecto de que es movible y no es algo fijo. Prefiero compararte movible, cli con cli y no cli de un binyan. Por lo tanto, Rabbi Yossi te dice, la que será Shabbat Rabúa, la aprendemos Mizbeach HaPenimí de Moshe, que es cli, movible, hacia Mizbeach HaHitzoní de Nechoshet de Moshe, que también es ¿qué? Movible. Y no, te vengo y te digo que ¿qué? A diferencia de decirte Mizbeach de Yehezkel, Mizbeach de Yehezkel, ¿sí? Que es el Hitzoní, pero el de Yehezkel era que el futuro, el de la profecía, o sea, el de Banime, que es fijo, y aprender de esa fuente un derivado de Mizbeach Hitzoní de Moshe, que era ¿qué? Movible. O sea que Rabbi Yossi opina, prefiero cli con cli, movible con movible, que movible de fijo. Por eso es que él hace la Gezerá Shabbat de ¿qué? Gezerá Shabbat de Mizbeach Hitzoní de Yehezkel con el Mizbeach Hitzoní. Perdón, por eso él hace la Gezerá Shabbat Mejilá.
Por eso le hacen la Gezerá Shabbat, por eso la Yossi dice Kli Kili y no Kli de Binyan. Por eso la Gezerá Shabbat de altar Pinimí, ¿sí? Hacia altar Hitzoní, ambos de Moshe, respecto a la altura, y no la prende de Yehezkel, que es Kabua, en relación al Hitzoní de Moshe, que es movible. Así vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.